Feliz miércoles de la octava de Pascua. Hoy escuchamos el relato de los discípulos de Maús. ¿Y cómo tendría que ser de grande la decepción de estos discípulos con respecto a Jesús para que tomasen la decisión de marcharse, a pesar de tantas evidencias que advertían que algo estaba pasando, al menos algo? No fueron capaces de aguantar ni 24 horas después de los hechos acaecidos con Jesús en Jerusalén. Y eso que las mujeres habían vuelto por la mañana del sepulcro diciendo que estaba vacío. Y no solamente se quedó allí, sino que los apóstoles Pedro y Juan habían certificado el testimonio de ese hecho. Y es que, hermanos, cuando nos ponemos negativos y además tenemos a alguien a nuestro lado con quien alimentar nuestros malos pensamientos, entonces acabamos precipitándonos siempre, precipitándonos en el vacío, en el sinsentido. San Ignacio de Loyola, en sus reglas de discernimiento para la primera semana de sus ejercicios espirituales, dice que en tiempo de tristeza, melancolía, soledad, no hacer mudanzas, sino permanecer firme en los propósitos anteriores a la situación actual. Los discípulos de Maús no fueron capaces de permanecer en Jerusalén junto a los demás discípulos en la comunidad que Jesús había reunido en torno a su persona. Y por eso se convirtieron para Jesús resucitado en dos ovejas perdidas a las que había que salir a buscar hasta encontrarlas. No solo estaban perdidas, sino que además estaban completamente abatidas y desesperadas. Por eso, cuando Jesús les pregunta de qué iban hablando por el camino, ellos se detuvieron con aire entristecido. Esta es una imagen muy, pero muy expresiva de cómo caminan por su vida la mayoría de las personas que conocemos, o cómo caminamos tú y yo, indiferentes, tristes, atormentados, amargados, desesperanzados. Ante la más mínima dificultad se detienen, es decir, que eran como nosotros. ¿Es que eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido? Jesús, como en tantas ocasiones, juega al despistado y le responde con un seco ¿qué? Esta es la ocasión que necesitaba para manifestar su enorme decepción, que ellos necesitaban, perdón. Nosotros esperábamos, dicen, pero ya ves. Jesús escuchó sin rechitar los dientes, sin decir nada, todas las quejas y lamentos de estos discípulos y no les interrumpió para corregirles o para darles una explicación en su defensa. No, permaneció en su anonimato. Pero aprovechó la circunstancia para darles la mejor catequesis bíblica de la historia de la humanidad. Qué necios y torpes son ustedes, les dijo. Todo porque no habían entendido que era necesario que el Mesías padeciera mucho antes de entrar en su gloria. ¿Y cuántos de nosotros delante de esta pandemia no entendemos nada tampoco? Nos cuesta pasar nuestros hechos, nuestra historia a la fe. Los discípulos, y yo agregaría que a nosotros también nos pasa lo mismo, somos incapaces de superar el escándalo de la cruz, del sufrimiento. A pesar de que Jesús quiso confortarles previamente cuando les manifestó su gloria anticipadamente en el Tabor, ¿se acuerdan? En la transfiguración. Pero nada, no fue suficiente contra el dolor de ver a Jesús morir de aquella manera tan horrible. Escuchar la sentencia de condena de todos los tribunales. Fíjense, el del Sanedrín,
el de Pilato, el de Herodes, el mismo pueblo. Hasta cierto punto podemos decir que es normal que se sintieran decepcionados, sobre todo si lo que esperaban de Jesús es que fuese el liberador de Israel. La mentalidad y la ambición de sus discípulos era mayor que su fe. ¿Y cuál es la mentalidad delante de la pandemia que tienes tú? Por eso ahora regresaban a su vida antes de Jesús. El caso es que este caminante suscitó en ellos algo que solo después fueron capaces de explicar. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? El evangelista San Lucas nos propone entonces dos afirmaciones que, si las leemos rápidamente, pueden parecer contradictorias. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado nos dice que entró para quedarse con ellos, y por otro que cuando le reconocieron, él había desaparecido de su vista. Hermanos, en realidad no hay ninguna contradicción. Al contrario, Jesús se reveló en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía. Entonces entendemos que esto mismo sucede cuando participamos tú y yo en la misa. Jesús entra para quedarse con nosotros y, sin embargo, cuando lo reconocemos, desaparece de nuestra vista porque está ya dentro de nosotros. Lo que el Señor quiso enseñarles a ellos y a nosotros es que es el mismo en persona el que realiza ese gesto en cada Eucaristía. Los discípulos de Maús se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén para anunciar a los apóstoles reunidos en el cenáculo la gran noticia: Jesús ha resucitado. Su noticia enseguida fue confirmada por el hecho de que durante ese día también se había aparecido a Simón. De hecho, un poco más tarde, el resucitado se haría presente en medio de todos ellos para saludarles con la paz y consolarles de su tristeza. Alégrense, hermanos, y yo digo, alegrémonos, hermanos. Ojalá nosotros sepamos hacer como Jesús, caminar al lado de tantos que decepcionados se alejan de la Madre Iglesia. Que los escuchemos sin juzgarles, y los ayudemos a releer su vida a la luz de la palabra de Dios. Si lo hacemos así, seguramente también nosotros escucharemos esta invitación a seguir presente en la vida de estas personas. Así es como y dónde podremos señalar a Jesús vivo y presente en medio de nosotros. He aquí al Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos tú y yo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.